¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentre muy bien. Sí, no se olvidará, por favor, entregar los documentos, revisar las actividades en la plataforma. A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los movimientos sociales, ¿no? Uno de los movimientos que revisamos la semana anterior destacaba directamente lo que es el movimiento del feminismo, ¿no? Que en este caso, pues, es un movimiento que se ha fortalecido en los últimos años. Sin embargo, el día de hoy vamos a revisar cómo ha sido el crecimiento del movimiento indígena, ¿sí? Justamente entre estos años, ¿no? Recordemos que prácticamente cada grupo, cada asociación, obviamente pues se agrupaban tanto por cosmovisiones religiosas, se agrupaban también por profesiones y de igual manera pues por culturas, ¿no? Y como ustedes saben, el movimiento indígena sigue siendo un grupo sumamente importante en nuestra sociedad y además de ello también ha tenido un crecimiento bastante fuerte en la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Y de igual manera, en este caso, podemos detallar que en la mayoría de los países, sí, tanto de América Central, de América del Sur, los indígenas como tal siguen siendo lo que es un grupo muy fuerte en donde participan activamente en la política, en la sociedad, en la economía, en la cultura, y que son movimientos, en este caso, que aportan muchísimo a nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, ¿sí?, que el crecimiento del movimiento indígena en los últimos años ha sido pues bastante acelerado, ¿no? Recordemos que 50, 70, 80 años atrás realmente era muy difícil en este caso, que el movimiento indígena o que los indígenas como tal participaran pues en la política, participaran directamente en la sociedad en general y además de ello no contaban con leyes y mantenían pues una explotación muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Me ayuda por favor en la siguiente diapositiva. La señorita Gloria Génesis, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Movimiento indigenista. El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Este se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? De que podemos interpretar de que el movimiento indígena o los indígenas como tal prevalecen justamente en la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿existen indígenas en Perú? Sí, 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 existen. Muy bien. ¿Indígenas en este caso en Bolivia? también. También. Sí. Excelente. ¿En Venezuela? Creo que no. Sí, ¿no? En Venezuela. Generalmente no con una gran cantidad, pero sí. En Argentina, ¿habrá o no habrá indígenas? Sí, los gauchos, algo así, son parte de. Ya, muy bien, Sí, excelente, sí, ¿no? Si bien es cierto, pues los indígenas tienen mayor presencia en países como Ecuador, Bolivia, Perú, ¿sí?
pero obviamente son grupos que en ese caso han logrado pues formar lo que son parámetros o un gran bloque dentro de la política, dentro de la economía y dentro de su participación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en este caso manifiesta de que el movimiento indígena, además de participar en la política, también destacan como un movimiento de resistencia, ¿no? En este caso, cuando algún gobierno toma alguna mala decisión, cuando algún gobierno afecta a los bolsillos de la población en general, o tal vez comete algún atropello, generalmente, pues, los movimientos indígenas son los primeros en levantarse en contra de los gobiernos que en este caso no cumplan o afecten a la población en general, ¿no? Aquí también podemos determinar, ¿sí?, que en América del Sur, especialmente los movimientos indígenas, son grupos, en su caso, que cuando un presidente o un gobierno afecta, en este caso, algún parámetro de la sociedad, eventualmente ellos salen pues a protestar, ¿no? En el caso del Ecuador, como ustedes saben, han existido momentos en donde, en este caso, los primeros levantamientos que se han dado en contra de presidentes, sí, que en este caso han realizado actos de corrupción, sí, generalmente lo han hecho tanto los indígenas como la mayoría de la población, ¿no? Y por ende, pues, se dan levantamientos, se dan lo que es cambios de presidentes, porque obviamente los gobiernos no cumplen o no están directamente relacionados con el bien común de la población, ¿no? Mire, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿sí?, en cómo directamente logramos detallar, ¿no? Cómo salen en los levantamientos populares, cómo salen directamente cuando están en las marchas, y además de ello también podemos observar estas banderas, ¿no? ¿Cómo se llama esta bandera que justamente la observamos aquí? Movimiento del Pachacuti. Casi, casi, bueno, es un movimiento indígena. ¿Cómo se llama esa bandera? Intercultural. Ya, muy bien, casi, casi. La bandera de la Huipala, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí representan lo que son diferentes grupos indígenas, ¿no? Y sobre todo, pues, observamos, ¿sí? Cuando, obviamente, participan de los levantamientos, ¿no? Muy bien, me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando, por favor. El movimiento indigenista, a partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo, insertó en la estructura de poder colonial. El movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar no una, sino varias identidades latinoamericanas, no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de 500 años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro de discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no?, que dentro del movimiento indígena, sí, todavía mantienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia religión, ¿no? Y obviamente, pues, adaptándose a la modernidad, en este caso, que la sociedad destaca, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy podemos determinar que la mayoría de los indígenas cuentan con tecnología, cuentan con, digamos, celulares, redes sociales, ¿sí? Que antes, obviamente, puede ser una situación sumamente difícil, ¿no? Ahora, ¿será que todavía existe la discriminación? ¿Qué opinan ustedes? Mucho. Sí, sí existe.
existe todavía. mucho. Excelente, muy bien. Entonces son problemas que, si bien es cierto, los indígenas han logrado mantenerse en la sociedad, participar, adaptarse directamente. Sin embargo, todavía estos problemas sociales todavía pues no hemos podido solucionarlos, ¿no? Porque obviamente la discriminación, el racismo han sido problemas en donde no nos permite gozar, en este caso, de una misma perspectiva, ¿no? Recordemos que tanto en derechos, sí, en este caso, sin importar de qué cultura seamos, color de piel, religión, eventualmente mantenemos pues los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Pero sin embargo, esos problemas obviamente no nos ha permitido crecer como sociedad, ¿no? También podemos determinar, sí, que en este caso la mayoría de los levantamientos, sí, de los indígenas generalmente se dieron desde el momento en donde, en este caso, tuvieron el enfrentamiento con los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito, pues en los años de 1532 aproximadamente, fue la época en donde Francisco Pizarro tuvo el contacto con Atahualpa, ¿no? Atahualpa, que en su momento, pues, era considerado como el Zapa Inca, el líder del Tahuantinsuyo, pero obviamente Pizarro llegó, ¿sí? Cuando existía un debilitamiento dentro del imperio por el enfrentamiento que tenía con su hermano Huáscar, ¿sí? Por el poder. Eventualmente Pizarro, como ustedes saben, lo capturó, pidió lo que son 3 cuartos gigantescos de oro, y pues Atahualpa cumplió. Sin embargo, Pizarro no cumplió ese trato y eventualmente pues lo asesinaron, ¿no? Pasado eso, eventualmente los españoles, con una serie de enfrentamientos, batallas, lograron derrotar a los incas y poco a poco fueron estableciéndose dentro de nuestros territorios, ¿no? Además de ello, los indígenas y los afrodescendientes pasaron a ser directamente esclavizados. Sí, eran maltratados, sufrían una violencia sumamente difícil, sí, toda su religión de igual manera quedó destruida, los sitios en donde ellos practicaban sus tradiciones de igual manera quedaron destruidas, con la finalidad, en este caso, de establecer los parámetros, las tradiciones que traían pues los europeos, ¿no? Además de ello, en este caso también podemos establecer que dentro de la época colonial, sí, los indígenas de igual manera era la clase más explotada, la clase que más sufría de los maltratos de los españoles, pero además de ello todavía seguía manteniendo pues sus propias tradiciones, ¿no? Aquí también podemos establecer de que después de eso, 500 años después, realmente ellos han logrado a sobrevivir, sí, a ese maltrato, a esa explotación, y además de ello seguir en constante crecimiento con sus luchas, con sus tradiciones, con sus costumbres, que hoy en día pues nos permiten gozar de su cosmovisión, de su conocimiento, nos permiten conocer un poquito más acerca de ellos, y además en este caso podemos convivir con toda tranquilidad, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que dentro de la época de las independencias, ellos también jugaron un papel fundamental dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Como ustedes saben, los criollos proponían, sí, en este caso, quitar a los españoles del control, pero les daban una potestad de que ellos obtendrían su libertad, ¿sí? Porque en aquel entonces eran explotados por los españoles. Sin embargo, obviamente ellos aceptaron esa postura y eventualmente, en este caso, participaron, lograron ganar, sí, pero en este caso tuvieron que pasar algunos años, fundarse como República del Ecuador, para que poco a poco lograran mantener sus derechos y obviamente pues tener las mismas oportunidades dentro de la sociedad en general, ¿no? Entonces era una situación sumamente difícil, pero a pesar de todo eso, todavía pues han logrado mantener sus costumbres, sus tradiciones y obviamente pues las fiestas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fiestas tienen los indígenas al día de hoy? El Inti Raymi. Ya, muy bien, otras fiestas. Tenemos un montón, a ver qué tipo de fiesta.
La batalla del Pichincha también celebran ellos. Ya, las fiestas de Píllaro, también podemos hablar, la fiesta de la Mama El Paso Negra, del Chagra. sí, Paso del Chagra, muy bien. Entonces, miren, tenemos una gran cantidad de bailes, de festividades, ¿no? Que ellos, a pesar de los años y a pesar del sometimiento de los españoles, realmente, pues, lograron mantener y al día a día, en este caso, sigue en constante crecimiento, ¿no? Ahora vamos a la plurinacionalidad. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Josefina? La plurinacionalidad es asumida por la fuerza progresista del país, de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales o asambleas constituyentes nuevas formas políticas e institucionales del Estado. El Estado plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogeneizadora del Estado-nación y con ello la tradición política occidental en América Latina. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es la plurinacionalidad? La unión de muchas nacionalidades. Muy bien, excelente, que existen bastantes culturas, bastantes nacionalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos aquí? ¿Cuáles son las culturas y sus nacionalidades o los pueblos que tenemos aquí? ¿Cuáles son? Indígenas, montubios. Muy bien, tenemos un montón. Chilazo. Vamos a nombrar cinco. Los Los. Cháchiras. Shuar, Muy bien, Shuar, Chunasacoya, Táchilas. Bueno, tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas, ¿no? Y la plurinacionalidad establece la convivencia de diferentes culturas, de diferentes pueblos en un mismo territorio, ¿no? Además de ello, en este caso, tanto en Ecuador como en Bolivia, se han dado lo que son la creación de normativas en donde den beneficios a estos pueblos, a estas culturas dentro de nuestros territorios, ¿no? Hablando directamente de la postura del respeto, del cuidado, de la protección, sí, de la preservación, y además de ello, el tratar de vivir en una sociedad de integración, ¿no? Además de ello, en este caso se ha planteado la idea de fortalecer, por decirlo así, términos como el Estado-Nación, en donde prácticamente todos podamos participar, los movimientos culturales, ¿sí? Sean directamente tratados con el máximo de los respetos, sean directamente grupos en donde mantienen sus propias leyes, sus propias tradiciones y sus propias cosmovisiones de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los indígenas, cuando una persona comete muchos errores, tiene una mala actitud, ellos generalmente tienen diferentes formas de castigo. ¿Cómo se llama uno de los castigos que generalmente utilizan los indígenas para aquellas personas que tienen un mal comportamiento, por decirlo así? La ortiga, castigo indígena. Ya, muy bien, la ortiga, Baños de excelente. agua helada también. La abuelada, muy bien. Excelente, lo que nosotros conocemos como la purificación, ¿no? Entonces, estos pueblos, culturas, sí, mantienen sus propias normativas, sus propias leyes, y que obviamente pues son amparadas por la sociedad, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Eduardo? Buenos días, licenciado. Buenos días. Este nuevo modelo del Estado es incluyente, basado en el principio de unidad en la diversidad. Reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, formas de espiritualidad
Incorpora las formas comunes de organización y autoridad en las propias institucionalidades del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la religión. Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representar un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y en la exclusión cultural. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues, establece, ¿no?, que la plurinacionalidad se basa dentro de un modelo de Estado, ¿no? Es decir, en este caso de que todos los estados deben mantener principios de unidad en diversidad, es decir, que cada una de esas culturas pueden mantener, ¿no?, sus lenguas, sus religiones, sus formas espirituales, sus nacionalidades, sus culturas. Además de ello, en este caso, que dentro de nuestros territorios mantengan su propia organización, pueden directamente participar en las políticas de nuestro estado. Además de ello, en este caso, pueden establecer lo que son modelos dentro de estos territorios, ¿no? Eventualmente lo que son políticas, la economía, la participación, ¿sí? Ellos, sin importar la cultura, eventualmente pueden participar, ¿no? Además, manteniendo de que el Estado debe ser el organismo fundamental que cuide, que proteja, que vele por los derechos de estas culturas, de estas civilizaciones, ¿no? Recuerden que en este caso cada una de ellas, ¿sí?, mantienen sus tradiciones a pesar de 500 años de sometimiento, y realmente es una situación sumamente difícil, ¿no? Sí, mantener sus idiomas, algunos de ellos han desaparecido, pero otros, en este caso, con el pasar de los años, han tenido un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Hoy en día podemos determinar que los indígenas participan en la política, en la economía, en el deporte, participan directamente en las asambleas nacionales y que en este caso da paso a que todas las culturas también lo puedan hacer de esa manera, ¿no? Ahora, ¿nosotros hemos tenido un presidente indígena? Creo que no, no estoy muy seguro. No, Ya, muy bien. me parece que no. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, estamos en una sociedad en donde la participación es equitativa, todavía pues no hemos logrado mantener la participación de un representante indígena en el poder, ¿no? De igual manera, ¿hemos tenido alguna presidenta que sea mujer? Permanente no. Sí hemos tenido, pero no Nominada permanente. sí, pero no fue. Excelente, muy bien. Entonces, miren, son parámetros que todavía tenemos que establecer y además de ello brindar el apoyo y la participación de el caso. Recuerden que somos un país de integración, ¿no? Además de ello, también tenemos que erradicar los problemas de discriminación, ¿sí? Si bien es cierto, todavía pues se siguen dando, ¿no? No mayormente en la actualidad, pero todavía existen los problemas en donde prácticamente existen personas que tratan o hacen de menos estas culturas. De igual manera, persiste lo que es la exclusión cultural, es decir, ¿no?, que solamente algunos grupos pueden participar en algunos eventos y obviamente pues no son invitados los grupos o culturas, en este caso, que mantienen otro tipo de cosmovisión, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que cambiar. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gloria Génesis, por La histórica lucha. La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no solo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado
desde los primeros momentos de la colonización europea. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblos. Ella es madre que nos acoge, el espacio donde la vida se crea y se recrea. En la visión indígena hay que criar a la madre tierra y dejarse criar por ella. Esta relación profunda con la tierra se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como un objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Excelente, señorita, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, ¿no? Hasta el día de hoy, pues, la lucha que los indígenas mantienen, sí, han tenido, pues, sus frutos, pueden participar, pueden directamente aportar con sus ideas, también destacan lo que es el cuidado, la prevención del medio ambiente, y además de ello, sí, también destaca que el Estado tiene que cuidar a estas culturas, ¿no? Si bien es cierto, pues, todo el maltrato, el abuso que sufrieron los indígenas, realmente fue una situación sumamente difícil, sumamente complicada, ¿no? Y hasta el día de hoy podemos determinar, sí, de que el sufrimiento que ellos pasaron fue uno de los genocidios más difíciles de la historia de la humanidad, ¿no? Porque obviamente con la llegada de los españoles casi los exterminan y pues obviamente han resistido bastante tiempo en la colonia, en los procesos de independencia y al día de hoy todavía siguen siendo uno de los grupos más importantes, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ya que directamente gracias a ellos, sí, nosotros podemos seguir aprendiendo un poquito más, ¿no? Tanto en conocimientos ancestrales, en religión, en idiomas, en platos típicos, en comidas, en las formas, en las vestimentas, ¿sí? Y en los idiomas, ¿no? Entonces son pueblos y culturas que en este caso pueden vivir en nuestra sociedad, deben ser cuidadas, respetadas, y además de ello nosotros tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Recuerden que nosotros en este caso tenemos un proceso, en este caso en donde surgimos de una mezcla de un español con una mujer indígena, ¿no? A eso se le conoce como el mestizaje, ¿sí? Entonces, las culturas, en este caso, que viven dentro de nuestros territorios, todo esto les pertenece a ellos, ¿no? Porque ellos obviamente estuvieron aquí, ellos le enfrentaron a los españoles, lograron sobrevivir, ellos también participaron en las luchas de independencia, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tener el cuidado, el respeto en todo momento, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ¿Qué licenciado. parte del mismo existe la comuna aún actual? Ellos también mantienen sus etnias. Excelente, muy bien. Todavía pues mantienen toda su participación, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y nos encontramos en la tardecita, ¿sí? Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos más tardecito, por favor. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado.